de la conferencia sobre piratas y corsarios que Pedro ha querido llamar Ataque y Asalto a la Reina de los Mares. Y la va a dedicar, como él explicará muy bien, a Drake, para poder llegar hasta el fondo del tema y no quedar apenas superficial en esa historia. Así pues que no me resta sino agradecerle al Museo Histórico de Cartagena, a MUCA, y a su director Moisés Álvarez la gentileza de facilitarnos este auditorio para desarrollar y presentar esa conferencia. Con ustedes, Pedro Moreno. La Academia de la Historia de Cartagena, Corpo Turismo y el Club de Pesca de Cartagena tienen el gusto de invitarlos a la conferencia Ataques y Asaltos a la Reina de los Mares, segunda parte. Hoy tocaremos Sir Francis Drake, su vida, sus aventuras y el asalto a Cartagena de Indias. Esta conferencia hace parte del curso de Historia de Cartagena, del módulo 1 del doctor Pedro Cobo Torres. El dragón de los mares, así le llamaban los españoles a Francis Drake, uno de los más grandes navegantes en la historia de la navegación. Aquí vemos dos libros antiguos sobre Sir Francis Drake, que el mito del Drake es de hace muchos años. Vemos aquí un libro del siglo XVII y otro libro del siglo XVIII. Piratas, corsarios, bucaneros o filibusteros. Hay una diferencia entre ellos. Piratas y filibusteros es lo mismo. Actuaban por su cuenta. Los bucaneros tienen otra historia. Crearon una sociedad con un primitivo seguro social. Y los corsarios servían a un amo, generalmente estaban al servicio de un rey, de una reina. Eso no quiere decir que también piratearan al mismo tiempo, también lo hacían. El Drake era un corsario, pero también pirateó, y pirateaba bastante. Las banderas de los piratas fueron varias. Había diversas según cada líder pirata. La más conocida y más difundida es la de Jack Rackham. Pero aquí vemos a la derecha la bandera de Thomas Tew y la bandera del temido Edward Teach, Barba Negra, a la izquierda. La piratería y los piratas han terminado siendo una historia romántica, con películas maravillosas y fantasías. Pero ese era un mundo difícil y los castigos eran ejemplarizantes. Eso de caminar por el tablón y tirarlo a los tiburones, a veces amarrado a balas de cañón, se hacía, pero es uno de los clichés piratas más recurrentes, pero su práctica no era tan común como se cree. Lo más terrible era esto, pasar por la quilla, el keel hauling. Lo ataban de una soga y lo tiraban de un lado a otro y pasaba raspándose por la quilla por debajo. Era un castigo muy severo y reservado para faltas muy graves. Era una condena a muerte. También el abandono. Lo dejaban en islas desiertas, abandonadas. Y la horca. Fueron los castigos ejemplarizantes dentro de un barco pirata. Francis Drake era sobre todo un corsario. Corsario del latín cursus, que significa carrera. Estos eran patrocinados y protegidos por un estado. Tenían lo que se llamaba patente de corso, es decir, un permiso para piratear, un permiso para atacar al enemigo. Corso significaba persecución y saqueo de naves. Los corsarios perseguían con naves ligeras y rápidas.
el botín en el mar. Este era el botín que perseguían, sobre todo. Sir Francis Drake nació en Tavistock, al norte de Plymouth, condado de Devon, Inglaterra, en 1540. Sus padres fueron Edmund, un pastor protestante anglicano, y Mary. Trabajaban en una granja alquilada a Lord Russell, conde de Bedford. Este personaje, el conde Russell, apadrinó a Francis, quien era el mayor de 12 hermanos. En 1549, con motivo del enfrentamiento entre católicos y reformistas, la familia se trasladó a Kent, donde se alojaron en un barco o casa flotante. Los primeros pininos. A los 13 años, el Drake se hizo marino como aprendiz en los estuarios del Medway y del Támesis. El patrón de un barco le adiestró en el arte de la marinería y al morir le dejó en herencia su pequeña embarcación. Se une a Hawkins, de quien era pariente. Cerca de 1560, a los 20 años de edad, ya es un experto marino. Vendió su barco y se reunió con sus parientes de Plymouth, dueños y patrones de embarcaciones, cuyo jefe era nada menos que John Hawkins, quien anduvo por Cartagena. Hawkins nació en Plymouth en 1532 y murió en Puerto Rico en 1595. Era un pirata, mercader, navegante. Fue el primer inglés comerciante de esclavos. Estuvo junto a Drake en una fracasada expedición contra San Juan de Ulúa, en Veracruz, en 1568. Anduvo por el Caribe. Entre 1564 y 1565, Hawkins realizó su segunda expedición por el Caribe. Dirigía una flota de 4 navíos para vender esclavos africanos en Venezuela, Curazao, Riohacha y Cartagena. Fue tan lucrativa que a su regreso obtuvo el título de Sir. Aunque Drake solicitó hacer parte de esa empresa en 1564 y 1565, Hawkins no lo autorizó todavía por su juventud. Las expediciones de gran envergadura para Drake comenzaron entre 1566 y 1567, cuando se embarcó en una flota de 3 navíos, propiedad de Hawkins, comandada por John Lovell. Capturaron esclavos en la costa africana para venderlos en los mercados centroamericanos. Poco después participó en una misión semejante, esta vez de 5 navíos con Hawkins al frente. La primera vez en América comandando un navío. Durante casi 30 años, de 1568 a 1595, Drake aterrorizó el litoral ibérico y las Antillas. Su primera aventura americana, el 23 de septiembre de 1568, fue un estruendoso fracaso. Aquí lo vemos a los 35 años de edad. Esta es una imagen que muestra grabado la batalla en el puerto de San Juan de Ulúa, en Veracruz, entre los piratas ingleses y los galeones españoles en 1568. Los navíos ingleses en San Juan de Ulúa fueron el Jesus of Lübeck, comandado por John Hawkins, el Minion por John Hampton, el William and John por Thomas Bolton, el Judith de Francis Drake. El Ángel y Swallow eran barcos pequeños. En San Juan de Ulúa, Veracruz, en México, era un puerto de esclavos. Allí la Armada Española derrotó a los ingleses. En esta incursión, que fue un desastre para los ingleses,
Con 28 años de edad, Drake comandó el buque Judith. La vida afectiva del Drake. Después del fracaso de Veracruz, Sir Francis, que no era todavía Sir Francis, se casó por primera vez con Mary Newman en julio de 1569. Su esposa murió 12 años más tarde. No dejaron descendencia, así que en 1585 volvió a casarse con Elizabeth Sydenham, hija única y riquísima. Tampoco de esa unión hubo hijos. Su heredero sería un sobrino que se llamaba como él. Pero hay una leyenda. Otra vez en América, asociado a piratas franceses. Con solo un navío de su propiedad, el Swan, de 25 toneladas, partió de Plymouth rumbo a América en noviembre de 1570, alcanzando Panamá en febrero de 1571. En esa incursión se asoció al pirata francés Jean Bontemps. Juntos asaltaron varias embarcaciones españolas. Fue un éxito. Regresó a Inglaterra con una buena cantidad de ducados en oro, plata, seda y tafetán. Después de ese viaje, regresó a Inglaterra. Allí, la reina le concedió el derecho legal de atacar barcos y asentamientos, es decir, le concedió una patente de corso. Esta es la reina en el Museo de Cera. Tercera expedición. En la tercera expedición del Drake ya viene como máxima autoridad. Organizó una nueva expedición al Caribe, la tercera. Como máxima autoridad se integraron sus hermanos, esta vez Joseph y John. Partieron de Plymouth el 24 de mayo de 1572 con 73 hombres y 2 navíos. El Pasha de 70 toneladas que él comandaba y el Swan de 25 toneladas que comandaba su hermano John. Partieron rumbo a Nombre de Dios, la población que quedaba en Panamá. El 30 de julio de 1572, los ingleses atacaron la ciudad de Nombre de Dios en Panamá sin éxito. Drake fue herido en una pierna que le produjo una secuela. Cerca de Cartagena de Indias capturó un barco español. Volvió a Panamá y gracias a la información de negros y marrones, asaltó una columna de mulas cargada de plata procedente del Pacífico. Tasó el botín en 200,000 pesos oro. Sabemos que el asalto fue frustrado, el de Nombre de Dios, por la reacción de la población. Bien, pero también por una lluvia intempestiva que humedeció la pólvora y destempló las cuerdas de los arcos de sus guerreros africanos. A duras penas, Drake escapó con una herida en la pierna. Nombre de Dios fue una ciudad fundada en 1510 por Diego de Nicuesa. Había sido bautizada por Cristóbal Colón. Fue uno de los primeros asentamientos europeos en el Istmo de Panamá y en el continente americano. Había una carretera de piedra de 80 kilómetros que se construyó para conectar el Pacífico con el Atlántico. La piedra el camino de piedra de 80 kilómetros permitía ese tráfico. Mucho antes, muchísimo antes del canal, ¿no? Por supuesto. Aquí la vemos, el camino de piedra de Panamá a Nombre de Dios. Nombre de Dios en el Caribe y Panamá en el Pacífico. Esta era la ciudad vieja de Panamá, que ustedes saben que la destruyó Morgan. Y esta Nombre de Dios sería después reemplazada por Portobelo. Y este era el camino real, así se llamaba. Drake anduvo bordeando la costa de Nombre de Dios durante un año.
cuando se apoderó de aquella rica carga de las mulas, de las cuales ya les hablé, que conducía a un grupo de españoles, pero no pudo llevárselo todo y lo enterró en un lugar secreto allí cerca de Nombre de Dios, y eso ha dado lugar a mucha fantasía de novelistas y buscadores de tesoro. Regresa a Inglaterra el 9 de agosto de 1573 con las bodegas repletas de oro. Alcanzó gran prestigio en su tierra y también fuera. Iría a ser conocido y temido como el Dragón. Participó un tiempo en las guerras contra Irlanda bajo las órdenes del conde de Essex. Esto era lo que movía al Drake y a muchos piratas de entonces. Este es un galeón español. Los galeones que surcaban las tierras de los mares del Caribe en esa época. Galeones, nao, pataches, naves ligeras. Pero el galeón era el más importante y el barco por excelencia de la época. Francis Drake ha sido llevado pues al cine, a la televisión. Hay mucha literatura infantil, hay mucha también fantasía alrededor de él como un mito. Vamos a hablar ahora de la vuelta al mundo. El Dragón da la vuelta al mundo. El 13 de diciembre de 1577, Drake zarpa de Plymouth, comandando una flotilla de 5 navíos y 166 hombres. Drake capitaneaba su barco insignia que se llamaba el Pelican, de 100 toneladas y armado con 18 cañones. Otros barcos, el Elizabeth se encontraba bajo las órdenes de John Winter, el Swan a cargo de John Chester, el Marigold comandado por John Thomas, y la Pinaza, que eran unos barcos de pino, por Christopher, y el Pinaza Christopher por Thomas Moore. Este fue el recorrido. Si vemos, sale de Inglaterra, fue al norte de África, ahora vamos a ver el Cabo Verde, en Sudamérica, el Estrecho de Magallanes, sube por Sudamérica, parte de Centroamérica, llega hasta lo que se llama hoy la Bahía del Drake, que era New Albion, ahora vamos a ver de eso, de costa septentrional de California, y de ahí hace un largo viaje hasta las Islas Molucas, y de allí aparece nuevamente por acá, por el sur, el Cabo de la Buena Esperanza, y finalmente llega a Inglaterra. Vamos a contar un poco lo que fue esa monumental aventura. El barco de Drake terminó llamándose Golden Hind. Ahora vamos a ver por qué. Este galeón inglés, legendario en la historia de la Marina británica y mundial, se conocía inicialmente como Pelican, pero al entrar en el Estrecho de Magallanes en 1578, Drake lo rebautizó. Le puso un nuevo nombre en homenaje a uno de sus patrocinadores, Sir Christopher Hatton. Esta es la réplica de Golden Hind que se encuentra en Londres. Hind, en términos heráldicos, significa cresta de un venado hembra, relacionado con el escudo del mencionado caballero. Allí aparece el conferencista visitando el Golden Hind. Fue una misión rica en aventuras y todo tipo de acontecimientos. Piratea, pierde barcos, sofoca rebeliones. En la isla de Cabo Verde, cuando comenzaba la misión, aprisionaron al piloto portugués
Nuño da Silva, conocedor de ambos mares. Después se dirigió a Brasil y a Uruguay. Atravesando el estrecho de Magallanes, la proeza tomó 17 días y le costó 3 embarcaciones. Perdió el Marigold, otros 2 quedaron averiados. El Elizabeth había sido enviado de regreso a Inglaterra. El cruce por el estrecho de Magallanes fue muy costoso para la misión de Drake. A bordo del Golden Hind, escriben los cronistas, el único barco con que encara el Océano Pacífico, porque él llega, atraviesa el estrecho de Magallanes y termina quedándose con un solo barco. Ese Golden Hind, con que encara el Océano Pacífico, Drake realiza hazañas maravillosas. Bueno, vemos cómo esa gente vivió tanto tiempo metido dentro de los barcos. Esto para tener una idea de cómo era un galeón, más o menos cómo se distribuían las cosas. Ahí vemos el lastre, la pólvora, los dormitorios, todas las partes que comprendían un galeón. Entra por el Pacífico. En noviembre de 1578 asaltó Valparaíso, Tarapacá y Arica, en Chile. En Tarapacá encontró a un español durmiendo junto a 13 lingotes de plata que tomó sin despertarlo. La siesta de ese señor debió haber sido muy intensa. En Arica halló a un indio y un ibérico con 8 llamas cargadas de plata. En enero de 1579 continuó los pillajes en el Callao, Perú, donde capturó un barco con 25,000 pesos de oro. En Ecuador atacó el galeón Nuestra Señora de la Concepción y se apoderó de su rica carga en oro, plata y joyas de 400,000 pesos de oro. Prosiguió sus asaltos y saqueos por Centroamérica, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y más arriba en México. Y más arriba en México incendió Oaxaca y saqueó Acapulco. Piratas sin nombre ni ley atrás de estos tesoros españoles. Drake violador. En Guatemala se reclutaron 200 hombres en 3 navíos y una lancha para perseguirlo infructuosamente. Se afirma que precisamente en su rápido paso por Guatemala, Drake dejó embarazada a una viuda. En fuentes guatemaltecas, el gobernador Diego de Guzmán escribe lo siguiente: inútil fue el cuidado que se tenía en la costa, pues el 12 de febrero de 1579 se recibieron avisos de haber desembarcado el pirata en el puerto de Tonalá, de donde marchó hasta la hacienda que en esos días era propiedad de los hijos de don Antonio de Guinea y Murga. Allí Drake violentó a una viuda y hubo de ella un hijo. Más adelante afirma que cuando gobernaba en la provincia de Sonsonate, alcanzó a conocer a un nieto de Drake. De ser esto cierto, sería el único descendiente del mítico corsario y sería centroamericano y, para mayores señales, guatemalteco. Drake siguió hacia lo que es hoy Norteamérica, California. Fondeó en una región que se llama Nueva Albión, o le llamaban Nueva Albión, el 17 de junio de 1579. Allí permaneció 36 días. Este es un grabado de 1590. Se cree que esta Nueva Albión estaría en algún lugar de la costa septentrional de California, por los lados
de San Francisco. A veces hay personas que discuten eso y dicen que está un poco más arriba, que está en Seattle, pero es por esa zona. Allí fue coronado por el rey de Nueva Albión, que se llamaba Io. Aquí aparece un grabado con la coronación. Está en la historia de este libro, que es An Historical Account of All the Voyages Round the World Performed by English Navigator. Esto es un libro de 1774, el libro de David Henry. Allí aparecen esos grabados. Aquí aparece otro grabado también donde lo están coronando. Pues también recibido, que este es de otro libro, de Arnoldus Montanus. Pues bien recibido, fue tratado como rey y pudo allí reparar su barco. Este es un mapa dibujado por Nicolas van Zijp en 1580 y muestra lo que sería la nueva Albión allá en Norteamérica. Si buscamos aquí, voy con el cursor y les muestro por acá arriba. Se ve bien alto, ¿no? Pero bien cerca también de la costa septentrional. Es una región bastante extensa. De allí, él salió rumbo a Asia, en las islas Molucas, en las islas Molucas, en Indonesia. La isla Ternate. La isla Ternate es una de las islas Molucas. Allí recogieron cantidades de especias. Dice que toneladas. Bueno, iban en un solo barco. Este es un grabado donde se muestra que Drake visita al sultán de Ternate, el grabado de Levinus Hulsius de 1626. Todos estos son grabados, lo que les he mostrado, del siglo XVII y XVIII. Drake completa la vuelta al mundo porque allí ya recorre entonces las costas de África hasta alcanzar Inglaterra, donde regresó apenas con el Golden Hind. Eso sí, repleto de tesoros y con una historia de increíbles peripecias y aventuras, tempestades. Solo 59 hombres conformaban la tripulación aquel 26 de septiembre de 1580, cuando él regresó. Aquí vemos, estos son los primeros viajes alrededor del mundo y se hace una comparación de cuál fue el recorrido de Magallanes y cuál fue el recorrido de Francis Drake. El de Magallanes y Sebastián del Cano fue de 1519 a 1522, mientras que el del Drake fue de 1577 a 1580. Aquí vemos como bastante parecidos, salen de Europa, hasta ahí salen bastante parecidos. Una diferencia fundamental es que cuando Magallanes atraviesa el estrecho que lleva su nombre, él se abre directamente hacia Asia, donde después saben que es muerto en un combate con aborígenes en el Asia, mientras que el Drake va pegado a la costa de Sudamérica y va pirateando. Cuando regresa es cuando lo convierten en caballero, o sea, el caballero Sir Francis Drake. Volvió en una época inclusive en que España e Inglaterra estaban aliados, se encontraban en plena paz. De las pocas veces, ¿no?, el embajador español se atrevió a solicitar, debido a esa situación, ¿no?, que estaban ya de amigos, que lo ajusticiaran. Y la respuesta de la reina, muy inglesa, fue conferirle el título de Sir. Esta es la copa. Por todos lados hay dibujos y esculturas, y grabados que muestran, porque la reina fue al barco y allí lo coronó Sir. Le entregó esta copa en la coronación. Esta es en la estatua de
del Drake en Tavistock, su lugar de nacimiento. El 1 de abril de 1581, esto es un bajorrelieve. Hay 4 en la estatua de él allí. El 1 de abril de 1581, la reina Isabel se paró en la cubierta del Golden Hind y le otorgó el galardón de caballero a Francis Drake. Este evento es una de las famosas historias de Inglaterra. Ha sido muy descrito, pintado y representado por muchos artistas. Aquí vemos otro dibujo de ese suceso. Aquí vemos ya algunos grabados del Drake ya puesto como un nobilísimos en latín, que le dio la vuelta al mundo. Aquí vemos la reina, es decir, Francis Drake, dándose un paseíto por el Támesis. Por eso lo llaman muchos como el pirata de la reina. Pero veremos más adelante cómo él pierde los favores también de la corona. Este cuadro es el único cuadro de cuerpo completo del Drake. El autor es desconocido y debe ser de 1581 aproximadamente. Tiene 1.81 por 1.13 metros. Es un cuadro grande. Este es un libro que se llama La Vuelta al Mundo. La Vuelta al Mundo, por Sir Francis Drake, editado por su sobrino, con un grabado del Drake en la portada. Entonces, pensó en retirarse. El caballero de Plymouth decidió llevar una vida más apacible. Fue nombrado alcalde de su ciudad. La situación política y la detención de navíos ingleses surtos en puestos españoles lo impulsó entonces a regresar a sus actividades. No debía haberle costado mucho trabajo porque no era un hombre para vivir tranquilo jugando en su tierra, que hay muchos grabados de él jugando unas bolas que jugaban ellos en su retiro. Este es la llegada del Drake a Plymouth. Él fue a vivir a su casa cerca de Severn Bridge en Gatcombe, Inglaterra. Esta es la casa ya restaurada. Aquí la misma casa, ¿no? Este es pasándola bueno, jugando esas bolas que yo realmente no sé cómo se llama ese juego. Me recuerda lo que juegan los franceses. Es posible que sea el mismo. Y a eso se dedicaba el Drake. Hay muchos Drake playing balls, ¿verdad? Aquí está en una dibujo de 1588. Y aquí lo vemos también en la misma estatua de Tavistock. Aquí está, en este bajorrelieve. La expedición a las Indias Occidentales de 1585 y 1586. Hasta 1585, los corsarios ingleses preferían capturar barcos mercantes sin protección. Pocas veces atacaban un convoy protegido por galeones. Asimismo, su objetivo principal solía ser poblaciones pequeñas e indefensas donde se apertrechaban para proseguir los saqueos. La expedición de 1585 y 1586 modificó estos principios. La expedición del Drake de 1585 y 1586, que es cuando va a terminar llegando a Cartagena, representó la declaración de guerra entre ambas naciones. Para España, la causa fue esta expedición. Para Inglaterra fue la orden real de la corona española de incautar barcos ingleses en sus territorios. Lo que pasa es que en 1585
los británicos apoyaron a los independentistas holandeses y Felipe II ordenó entonces confiscar las embarcaciones inglesas que se encontraban surtas en los puertos españoles. Allí terminó la breve luna de miel que tenían hasta entonces España e Inglaterra. Este es un mapa de la época de Giovanni Battista Boasio que muestra cuál fue la ruta, aquí la estoy viendo con el cursor, de el Drake para esas misiones. Pero precisamente las pongo aquí ya en un mapa moderno que muestra cómo él sale, Drake de Inglaterra, llega a Vigo, llega a Santiago, después a Santo Domingo, a Cartagena de Indias, va a Florida, San Agustín y regresa. Esa es la expedición de 1585 a 1586. Esta gran expedición al Caribe fue una empresa. Estas empresas de piratería, ¿no? La gente ponía plata y recogía la inversión. Los patrocinadores entregaban dinero, barcos, tropas y otros recursos. Los inversores se mantuvieron en secreto. Con certeza era la reina y otros personajes sobresalientes de Inglaterra. Inclusive el mismo Drake puso plata. El enfrentamiento iniciado con la expedición a las Indias finalizó apenas en 1604, casi 20 años más tarde. ¿Cuál era el tamaño de esa flota de la expedición de 1585-1586? La flota dispuso de 29 barcos de todos los tamaños, desde el más grande, el Elizabeth Bonaventure, que así se llamaba, hasta pequeñas pinazas de 20 toneladas. Como jefe de la expedición, Drake navegó y puso su bandera, que era una estrella dorada con fondo rojo, en un galeón de 600 toneladas y 39 cañones, el mayor de todos los buques, propiedad de la monarca de Inglaterra, el mencionado Elizabeth Bonaventure. Elizabeth Buenaventura. Aquí vemos la estrella, la bandera que puso estas estrellas eran doradas y el color era rojo. ¿Qué es una pinaza? Una pinaza es una embarcación construida totalmente en madera de pino del siglo XVI al siglo XVIII. Era una especie de nao de una sola cubierta, con popa cuadrada y muy poco porte, y arbolaba apenas 3 palos. Los piratas la usaron mucho en el Caribe, porque eran maniobrables y veloces, tanto que le daban ventaja sobre los barcos mercantes de mayor calado. Entre los navegantes que vinieron, los hombres que vinieron con Drake, aparece Sir Martin Frobisher. Frobisher era un vicealmirante. La mandataria depositó su confianza en el prestigioso corsario Drake y contrató para dirigir el pilotaje náutico y como segundo comandante al mejor estratega de que su país disponía, el vicealmirante Martin Frobisher, que vivió de 1535 a 1594. Este oficial navegaba en el barco Primrose, aportado por los mercaderes londinenses. Uno de los tenientes que comandaba las tropas de ese barco era el teniente general Christopher Carlyle, jefe de la infantería. Comandaba las fuerzas de desembarco a bordo del Tiger de 150 toneladas. Aquí lo vemos a Christopher Carlyle. Era un equipo de lujo. Drake, Frobisher y Carlyle encabezarán la flota inglesa de mayor tamaño adentrada hasta la fecha en las aguas del Caribe,
con un total de 2.300 hombres, de los cuales 1.600 pertenecían, entre oficiales y soldados, encuadrados en 12 compañías, al cuerpo de desembarco. 1.600. Todo tipo de hombres reclutaron los ingleses entre sus reclutados, ¿no? Que los hubo de todas partes. Sabemos que esos marinos y piratas que llevaban los ingleses eran gente realmente indomable. El zarpe de la flota. Drake zarpó de Plymouth rumbo a las Antillas el 24 de septiembre de 1585 con la mayor flota que jamás él hubiera comandado. Se detienen primero en Galicia y después atacan Isla Palma, en las Islas Canarias. Primero 2 semanas en las costas gallegas, que no atacó, pero en noviembre apareció en el archipiélago canario, en La Palma, y allí fue rechazado. La población lo enfrentó con todos los medios posibles. Eso fue un ataque del Drake que no logró su objetivo. Entonces Drake comenzó, como quien dice, perdiendo, a pesar de esa gran flota que llevaba. Ahí en las Canarias no pudo. Pero más abajo, asaltó primero Santiago de Cabo Verde. Recuerden el mapa que les dije que primero llegaba a Santiago, Cabo Verde, en las Islas Azores, y le prendió fuego. Después saqueó Santo Domingo, la más antigua ciudad de América. Las tropas comandadas por el teniente general Christopher Carlyle desembarcaron en la capital de las colonias el sábado 1 de enero de 1586 y tomaron la ciudad el día 11 de enero de ese año. Drake colgó su hamaca en la catedral. La fortaleza de Osama, que vemos aquí, fue tomada al día siguiente, el 12 de enero de 1586. Algunas autoridades huyeron. La ciudad quedó entonces sola y abandonada, pero con la despensa llena, porque fue una sorpresa. Se dieron la gran vida a los piratas. Había abundantes vinos, harinas, bizcochos, gallinas, puercos y carneros. Ropa y mercancía variada. Los piratas dieron rienda suelta a su apetito voraz. Se dieron la gran vida. Ya había dicho que Drake instaló su cuartel general en la catedral. Ahí colgó su hamaca y permaneció un mes amo y señor de la plaza. Debido a la negativa del gobernador de pagar el rescate que exigía, comenzó entonces a quemar las casas. En Santo Domingo obtuvo 25,000 pesos y 80 cañones. Quemó y arrasó 1/3 de la ciudad. Este es un mapa de Giovanni Battista Boasio, mostrando cómo fue el ataque a Santo Domingo. Se dieron la gran vida en Santo Domingo. Las noticias de Santo Domingo llegaban a Cartagena. Cartagena era una ciudad que todavía no tenía las fortificaciones que hoy tiene. Teníamos el Boquerón. Ya existía el Boquerón cuando el Drake. Era una ciudad que tenía también algunas defensas. Tenía una caleta por los lados de lo que hoy es el Hospital Naval. Tenía otras baterías. Pero como fuerte propiamente dicho, un fuerte que era realmente una torre, era el Boquerón. Cartagena debía ser una ciudad en ese entonces más o menos así, sin fortificaciones, rica en comercio. El Drake se acerca a Cartagena de Indias. El gobernador Pedro Fernández de Bustos reunió todos los efectivos disponibles,
cerró las bocacalles que miraban al mar con ramas y troncos. Acuérdense que el Drake venía con una flota numerosísima. El Boquerón fue el primer fuerte de piedra de Cartagena de Indias y debía cubrir la entrada a la bahía. Quedaba allí donde queda hoy, prácticamente ahí donde queda hoy San Sebastián del Pastelillo. Y fue construido por Bartolomé Sánchez y Diego Polo en 1566. Sí, después del ataque de Roberto Ball, durante la gobernación de Antón Dávalos de Luna. Los defensores de la ciudad, entre la gente que tenía en Cartagena, que eran apenas unos 300 españoles, y lo que hizo llamar desde Monpós y Tolú, el gobernador solo alcanzó a reunir 450 arcabuceros y piqueros, más de 1/2 millar de indios flecheros que debían actuar desde los manglares. Los arcabuces españoles de la Real Arcabucería alcanzaron fama internacional y precios muy altos. Este es un arcabuz español. Defensa de la ciudad. Del Busto mandó a excavar una trinchera para cerrar el paso por la boquilla. Puso un contingente donde hoy queda la Media Luna. Y puso los indígenas, 500 indígenas, en el manglar de Boca Grande. Gente de pie y a caballo estaba en el Boquerón. Y había una cadena de hierro que iba del Boquerón hasta el otro lado, que era donde hoy queda la base naval. Aquí vemos un grabado de Jacques Gabriel Juquier sobre el ataque del Drake, donde vemos el Boquerón, vemos al fondo la ciudad y también lo que sería entonces la iglesia de San Francisco. Okay, el estilo arquitectónico no es el mismo, pero debió haber sido muy bien descrita para que él hiciera el grabado. Las galeras. Había unas galeras al mando de Pedro Vique, entre los españoles, que se localizaban detrás de la cadena. Y se arrimaron un poco a la caleta por los lados de la entrada a Boca Grande. En este enfrentamiento participó el clero, el obispo Fray Juan de Montalvo, los dominicos y los franciscanos. Más de 1000 hombres, entre soldados, indígenas y negros, eran animados por los religiosos. El Drake, o el Drake, como le decían, o el Dragón, aparece en Cartagena de Indias el miércoles 9 de febrero de 1586. Poseía 19 bajeles con banderas y gallardetes de tafetán negro. Había ya despachado a Inglaterra algunos navíos con el pillaje obtenido en Santiago de Cabo Verde y Santo Domingo. Aquí vemos el mapa de Giovanni Battista Boasio, un artista de la época, que muestra cómo fue el ataque del Drake. Aquí vemos cómo entran por la Boca Grande. Entran aquí, esto sería Castillo Grande hoy. Esto sería Tierra Bomba y aquí estaría el Hotel Caribe. Entran, el laguito no existía. Entran por la Boca Grande y después entran a la bahía. Aquí está la cadena que va del Boquerón a la base naval. Todo esto es relleno. Todo esto es relleno. Esto es lo que era, hoy es el Parque de la Marina. Desembarcan en la punta de los Icacos. Él navegó frente a Cartagena durante el día y alrededor de las 10 de la noche desembarcó en Punta de los Icacos. Hizo lo que hizo Ball. Entró de noche por el mismo lado y se dirigieron hacia la ciudad. Eran 10 banderas, o sea, 10 barcos y 600 hombres. Avanzaron hacia la ciudad en la noche oscura y caminaban con el agua hasta la rodilla y traían en lo alto, en la punta de sus estacas, las mechas que alumbraban y así confundieron a los tiradores
y flecheros, quienes hicieron tiros tan altos que no alcanzaron a herir a nadie. Atacaron el fuerte de la Caleta, que no era ningún fuerte, era una especie de batería. La guarida resistió apenas 15 minutos. Los defensores escaparon corriendo hacia el poblado y los ingleses fueron atrás de ellos siguiendo el sendero libre por donde entró también Val, o sea, por toda la entrada de Boca Grande, esa parte de arena que había para llegar hasta lo que sería hoy el baluarte de Santo Domingo. Por eso fue que comenzaron por ahí el baluarte de Santo Domingo, porque por ahí habían entrado los primeros piratas. Este es otro mapa también que muestra el ataque del Drake. Franciscus Draco, Cartagenam civitatem expigna, en latín. La ciudad. Por aquí entraron, mírenlos. Ahí van los hombres. Por ahí fue por donde entraron. Vencieron la batería que estaba ahí, el de la Caleta, y siguieron hacia la ciudad. Los ingleses entran a la ciudad. Penetraron en la noche oscura, conjuntamente con los españoles, iban atrás de ellos que iban en retirada. Cuando amaneció, el Drake tenía formado un batallón de 500 hombres en la plaza principal, mientras que otros continuaban combatiendo en las calles. Cayeron unos 200 invasores y murieron algunos españoles, entre ellos el alférez abanderado Cosme de Alas. No fue fácil para los españoles y tampoco para los ingleses, porque el enfrentamiento fue crudo al principio. Contraataca Pedro Vique desde sus galeras que estaban allí del otro lado de la cadena. Pocos hombres, solo 20 castellanos y algunos negros lo acompañaban en la galera. Se agruparon allí, pero no pudieron salir a la bahía porque no encontraron cómo abrir el candado que aseguraba la cadena por la densa noche, muy cartagenero. No pudieron abrir el candado, luego no pudieron salir hacia la bahía. Y por un descuido, para colmo de peras en el olmo, explotó un barril de pólvora y murieron muchos galeotes, marineros, soldados y galeotes, juntos todos los que pudieron sobrevivir, salieron corriendo de esa galera. La otra galera entonces la quemaron y la lucha prosiguió hasta la puerta principal de la ciudad. Los ingleses se apoderan de la ciudad, saquearon y robaron durante 48 días, mientras hacían negociaciones de rescate. Inicialmente, el negocio comenzó con el vecino Tristán de Oribe, pero al Drake eso no le gustaba y él no lo aceptó. Dijo que solo trataría de negocios con el obispo y el gobernador que se habían refugiado en Turbaco. Como no llegaban a un acuerdo, los ingleses quemaron las primeras 100 casas que eran de madera, pero aún así no lograron los 600,000 y tantos ducados que habían tasado a las edificaciones, porque el Drake hizo un censo, el primer censo hecho de la ciudad, un censo para evaluarlas y cobrar de una en una. Las negociaciones le ofrecieron 30,000 ducados, pero él no los aceptó. Había solicitado mucho más. Y la respuesta fue entonces quemar 100 casas más, esta vez de teja y de piedra. Inclusive incendió un recibo por 117,000 ducados en dineros y joyas. Esto que ven aquí era una de las casas de piedra. Es posible que ya existiera, que esta es la casa que se llamó la Casa de Heredia, que queda al lado, que quedaba pues al lado del Palacio de la Proclamación y que en los años 40 fue destruida para ampliar
el Palacio de la Proclamación. Sí, la ambición de los piratas no tenía límites. Aquí vemos otra vista, ¿no? Tenemos otro ángulo de la casa de Heredia, que en las postales de entonces, hasta los años 40, parecía como la primera casa construida en la ciudad. O sea, la primera casa de piedra construida en la ciudad. Es absurdo. Cualquiera que sea la razón y el pretexto, es absurdo que esa casa la hubieran demolido cuando uno sabe que en otras ciudades, por ejemplo en Washington, ven como si fuera un objeto precioso, una casita ahí de piedra chiquitica, la primera construida y con un cuidado y un respeto. Y nosotros esta bella casa la echamos al piso. El pirata Drake permanecía en la casa de la gobernación y allí encontró un comunicado del rey de España en la que se le denominaba pirata, porque alertaba la llegada del pirata Drake. Y ya ustedes vieron al principio que el pirata actuaba por su libre cuenta y riesgo. El pirata no era un corsario, que era realmente un soldado de un estado. Entonces se enfureció. Él era un sir y poseía un título nobiliario otorgado por la mismísima reina de Inglaterra. Y por eso exigió un mayor rescate. Él esa cosa la tenía en su cabeza, ¿no? Aquí vemos las imágenes que él recordaba de cómo había sido elevado al rango de sir. Afirmó que el matadero y el convento, todo entró entre las nuevas exigencias, situados fuera del recinto, allá en Getsemaní, el convento de San Francisco, que sabemos que fue uno de los primeros, no habían entrado en la negociación, así que pidió 1,000 pesos más y 4 campanas de bronce por el convento. Esta es la espada de Sir Francis Drake, que está en un museo, y la pistola. Entonces el obispo le ofreció 100,000 ducados. Tampoco le gustó. Y la respuesta, en ese entonces estaba construida la catedral, ya casi finalizada, pero no la torre. Y la respuesta fue disparos, cañonazos a la catedral, la cual fue destruida. 3 arcos de ellos. Se retrasaron muchísimo los trabajos. Pidió 107,000 ducados. Y ahí sí enseguida se los pagaban. Y cuando le pagaban, el sir entregaba certificados de pago de su puño y letra. Esta es la iglesia, la catedral en la época del Drake, sin la torre. Esta es la torre original, pero todavía no la tenían. Y la casa de Heredia a mano derecha. Lo que se llama casa de Heredia. Se discute si él llegó a vivir ahí en esta casa de piedra, probablemente no, pero probablemente sí en ese mismo lugar. El cronista Fray Pedro Simón calculó en 400,000 ducados el monto del pillaje. El gobernador del Busto sostiene que montará más de 400,000 ducados con el artillería que llevó. Quemó y derribó 248 casas, las 2 partes de piedra y teja y el tercio de paja. Hoy había mucha casa de techos de paja, bareque. El Drake parte inicialmente. El Drake parte inicialmente el 11 de abril de 1586. Muchos negros esclavos se fueron con él. Tuvo que retornar a los 4 días. Y ya se pueden imaginar el susto de la población. Para carenar la Urca, que era una nave tomada en Santo Domingo, una que se había robado en Santo Domingo y que se había averiado. Y allí él transportaba la artillería.
Después de que regresó, quedó pocos días porque parte definitivamente el 24 de abril, no sin causar durante los 9 días de su segunda estadía molestias e incomodidades a los moradores a quienes les exigía víveres. Finalmente partió el Draque. Y esa venida del Draque, ese asalto y esa humillación del Draque a Cartagena de Indias fue lo que generó la posterior construcción. Ese mismo año anduvo por aquí Bautista Antonelli, la ciudad estaba pues devastada, y eso generó ya la construcción de las fortificaciones que hoy conocemos, pero solo comenzaron unos años después, y no fue Bautista Antonelli que él hizo el primer plano y todo, pero sería más adelante Cristóbal de Roda Antonelli, quien iría a comandar, a dirigir comenzaron con el baluarte de Santo Domingo, las fortificaciones de Cartagena, que ya eso es otro tema y que sabemos que durante 200 años se estuvieron construyendo, modificando, variando, hasta que terminó la última construcción de Arévalo en las bóvedas. Este es un curioso documento que se encuentra en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla. Es un testimonio del ataque de Francis Drake, un interrogatorio de 95 preguntas para los testigos que presentó don Pedro Vique Manrique, el general encargado de rechazar el ataque y cuya actuación fue puesta en entredicho. Un mapa pintado a la aguada sobre dicho folio, el folio libro 1 de 1541 del oficio 15 de Sevilla. Él después, y lo vimos en el recorrido que le hizo, él después fue entonces al Cabo de San Antonio en Cuba, y de allí a San Agustín, fortaleza a la que pusieron fuego. En Virginia, más arriba, recogió a más de 100 ingleses que tenían dificultad en colonizar la zona. De nuevo en Inglaterra, Drake alcanza Portsmouth el 28 de julio de 1586. Al año siguiente, atacó y saqueó Cádiz. Allí destruyó 30 barcos destinados a la famosa y fracasada Armada Invencible que había sido organizada por Felipe II. Tras el desastre de la Armada Invencible, entonces los ingleses organizaron en 1589 un ambicioso ataque a diferentes lugares de España. Pero esta contraarmada también fracasó y Drake sufrió una estrepitosa derrota en La Coruña. Sufrió 1.300 bajas y perdió 4 navíos. De esa derrota del Drake lograron capturarle algunas banderas de la expedición inglesa de los corsarios Sir Francis Drake y Sir John Norreys. Estas insignias, estas banderas navales, son las únicas que se conservan de la Armada inglesa del siglo XVI. Y si en algo se les parece a alguna bandera moderna, pueden pensarlo. Otras derrotas. Tampoco tuvo éxito. Entonces le cayó la porroca. No, tampoco tuvo éxitos en las Islas Azores, ni en la misión de apoyo a insurgentes portugueses contra Felipe II. La estrella de la fortuna de Drake languidecía. En total, perdió 12.000 hombres y 20 barcos en esas batallas, esos enfrentamientos. Pero antes de regresar, amargado, arrasó con crueldad la villa de Vigo durante 4 días. El venerable marino perdió el apoyo de las autoridades inglesas. Había caído en desgracia. Fue relegado a comandante de defensas costeras y se le prohibió dirigir expediciones navales durante 6 años.
Aquí vemos un retrato de Sir Francis Drake, un poco más maduro, ¿no? En 1595 comandó su última expedición, apoyada por la reina, para establecer una base en Panamá, pero sufrió derrotas consecutivas en San Juan y en enero de 1596 en Panamá. Murió frente a las costas de Portobelo de disentería el 28 de enero de 1596. Tenía apenas 56 años de edad. Aquí vemos, también está esto en los bajorrelieves que están en la estatua de él en Tavistock. Sir Thomas Baskerville, quien estaba al mando de la tripulación, dio las órdenes de que su cuerpo se lanzara al mar. Ahí lo vemos cómo lo están lanzando, pero hay otras descripciones que dice que lo metieron en un ataúd de plomo. Y hay también otras afirmaciones según Christopher Lloyd, biógrafo del Drake. Este fue sepultado muchas millas lejos de Portobelo y de Nombre de Dios, cerca de la isla de Escudo de Veraguas, en el Golfo de los Mosquitos. Él en su testamento dejó a su señora Elizabeth y a su hermano Thomas Drake autorizados para disponer de sus bienes, de su herencia. Aquí tenemos a lo que era su mujer en el momento de su muerte, Lady Elizabeth Drake. Aquí vemos, este es la fecha del testamento firmado por Francis Drake. Este es el testamento y este es el final de un mítico navegante que marcó la historia también de Cartagena de Indias. Muchas gracias. Ahora sí, los que quieran comentarios, preguntas. Si Francis Drake o el ataque que hizo a Cartagena y también los días que estuvo aquí, que aproximadamente estuvo acá mencionando 48 días y el rescate económico que quiso hacer, estuvo acompañado por Diego Tito, que era Lucifer, ¿sí o no? Sí estuvo acompañado, pero yo no quise hablar de eso. Okay. Yo no quise hablar de eso sobre el pirata negro cubano. No quise hablar de eso porque esto nos pica y extiende. Y cualquier cosa de aquí podríamos tocar, pero si quieren conocer sobre el pirata negro cubano, pues pueden encontrarlo en Apuntes de Cartagena. Claro, él hacía parte de la tripulación del Drake. Perfecto, muchas gracias. ¿Y otra pregunta? Juan Carlos, ¿usted tenía una pregunta o un comentario? No, la ciudad está en Panamá, era como decir ahora en Colón, Nombre de Dios. Sí, más o menos por ahí cerca. Por ahí cerca, pero de esa ciudad quedan los vestillos, ¿ah? No es exactamente en Colón. y el castillo grande, que se encontró es donde queda ahora un naval. No se encontró ningún castillo grande. Pero no había un castillo grande. No, era una torrecilla, que era realmente lo que era ese fuerte del Boquerón. No era ningún fuerte, era una torre, parecía más bien una torre medieval. El club de pesca. Sí. Es más, esa torrecilla estaba todavía en pie cuando vino Verno, 200 años después, pero inutilizada. En el club de pesca. Sí, más o menos. Ahí, algunos dicen que un poquito al lado, pero allí. Una pregunta aquí para la claridad de los guías turísticos. La casa que llamamos Casa Drake, está en un punto. Al lado de esa hay otra casa que es la que llega hasta la esquina. De esa casa que llega hasta la esquina es la que está hablando de nosotros. No, la casa de Heredia es esa de ahí. La puedes ver cuando salgas. Ya no la puedes ver, te la puedes imaginar. Es la casa donde está el arbustito de la... No, hombre,
Es la casa que ocupan los 3 últimos arcos de la gobernación. Eso ya no existe, eso lo tumbaron. Porque se entraba a la de gobernador, era donde el puro frente de la... Eso dicen. Y ahí hay una placa que dice, aquí vivió, dicen vivió, como si Francis Drake hubiera llegado, su señora vino y pagara por él. No, él ahí no vivió, ahí estuvo, permaneció. Sí, claro. Sacó una culebrina, un cañoncito y de ahí bum, bum, bum. Todos esos son mitos. Claro. Eso no está escrito en ninguna parte. Era ya la palabra vivió por permanecer. Claro. O sea, los ojos, En relación con la localización del boquerón, a mí me tocó intervenir el fuerte de San Sebastián de Pastelillo desde el año 10 hasta el año 16. Y cuando estábamos haciendo los levantamientos, nos llamó la atención que había una parte del Pastelillo actual cuyos parapetos no correspondían a los parapetos de la época en que fue construido, que fue en el siglo XVIII, parecían unos parapetos del XVII. Y investigando y sobreponiendo sobre los planos que había, donde aparecía Pastelillo, que es mucho, donde aparecía Boquerón, que es mucho, planos donde aparecía Boquerón, nosotros lo pusimos encima de un plano de Google y casa perfectamente. Y entonces lanzamos una teoría que es bastante probable, que es que hay una parte todavía del Boquerón que se conserva en el Pastelillo actual, que es el gaitón grande al lado del cual toca el conjunto en el restaurante del sur de Pesca, y el parapeto que corre desde ese gaitón hacia los baños. Ahí ese parapeto es un parapeto para disparar a barbeta, como se decía inicialmente, como se solía disparar los cañones, o sea, puestos encima del parapeto. No había troneras ni relojes. Y además era angostico porque en ese entonces el poder de la artillería no daba para derribar, pues eso bastaba, no daba para derribar un parapeto, ese parapeto. Si uno compara ese parapeto con los parapetos que continúan de ahí, del gaitón ese, hacia el sur, en toda esa frente que da hacia la bahía, ve la gran diferencia, porque ahí el parapeto es muchísima profundidad. ¿Dónde están las troneras ahora? ¿Dónde están las troneras de los Una cardones? mesa. ¿Cómo? Poner hasta una mesa allí. Sí, exactamente. En las troneras ponen unas mesas. Y entonces, y el gaitón tampoco, los gaitones esos más corresponden a una época anterior, como podemos ver el gaitón, por ejemplo, de San Francisco Javier y el gaitón de Santo Domingo, que son anteriores, son de la época renacentista de la Constitución. En relación con la llamada casa de Rey, que fue realmente construido, pero no la casa de Rey, sino donde se alojó temporalmente mientras negociaba, sí se sabe que es la casa del gobernador, que era la que queda en la esquina todavía de la calle Cochera del gobernador con la plaza de la Proclamación. Porque es que el Palacio de la Inquisición de la Proclamación hoy está compuesto por 3 predios. Lo que pasa es que en determinada época lo unieron y la última parte de unirse fue la de la casa llamada del Fundador, que la demolieron y la avanzaron para poder hacer los 3 arcos y completar la arcada del portal, que era una arcada típica de los edificios donde estaban los consejos
en la época del siglo XVIII. Ahí, primero, esa casa era la única casa, esa creo que es la casa de piedra y de mampostería más antigua de la ciudad, porque el gobernador no tenía una casa decente, y entonces se le compró esta casa a la viuda del tesorero de la ciudad, que había muerto, y la viuda se la vendió a la corona para hacer ahí la casa del gobernador, y ahí funcionó inicialmente. La casa del gobernador, el cabildo y la cárcel estaban hacinados ahí. Después se compró la casa que está hacia el centro de la fachada, que era una casa que pertenecía a la Inquisición y era una casa de tablas. Y demoró mucho la negociación porque allí vivía el carcelero de la Inquisición y él no quería salir de ahí. Y demoró muchísimo hasta que por fin llegaron a un arreglo con la Inquisición y construyeron ya la casa de la postería, el campo que llamaban, y entonces sacaron el cabildo y la cárcel y lo pasaron a esa segunda casa. De tal manera que ya la casa del gobernador quedó exclusivamente para el gobernador. Y ya pasado mucho tiempo después, ya en el siglo XX, se adicionó la casa de la China y se le agregaron los 3 arcos para completar la fachada, que era la propia de los cabildos castellanos de la época. En esa casa, no sé si lo sabes, pero en esa casa murió, esa casa tiene historia, y en esa casa murió Ignacio el Tuerto Muñoz, personaje de la historia de la independencia, poco conocido por nosotros y que debía ser mucho más conocido, un personaje súper tenaz, cual necesita una conferencia aparte. Era tan valiente y tan corajudo que ya estando afuera entró con alimentos y todo cuando ya estaba el sitio de Murillo y entró a defender y después salió nuevamente. Fue uno de los fundadores del Partido Liberal y su historia personal, porque murió a los 70 y tantos años, hace parte de la historia de la independencia de Colombia hasta bastante avanzada. Él murió en esa casa, Ignacio Tuerto Muñoz. De Pedro Romero. Sí, yerno. El mayor héroe que ha dado Corozal. Era de Corozal. El mayor héroe que no Corozal. Ahí hubo un parque que funcionó hasta los años 30, 40 en Corozal, pero ya no existe. Pero bueno, en relación con la conferencia, quiero preguntas y respuestas. Sí, a la hora. Cuando Johnson llega en el año 1568, he escuchado que también llegó Francis Drake ahí, acompañando. No. ¿Qué es cierto allí? No llegó. No llegó. El Drake no llegó a Cartagena nunca con John Hopkins. Cuando John Hopkins estuvo por aquí, ya lo habíamos dicho, que fue que ofreció una mercancía, ese entonces no estuvo en la expedición, ni siquiera estuvo en la expedición. Drake estaba muy joven. Bueno, no habiendo más preguntas, damos por finalizada la conferencia. Muchas gracias.